mis hermanos, muy buenas noches. Nuevamente, aquí buscando la presencia del Señor, porque yo sé que usted está buscando que su presencia esté en su hogar, esté en su casa, esté en usted, ¿verdad? Entonces yo quiero, ¿verdad? Hoy exhortarle a que usted ponga mucha atención a la palabra. Esta noche yo quiero predicar sobre este tema que lleva por nombre: las riquezas del impío son para el justo. Oiga bien, las riquezas del impío son para el justo. Entonces, a través de la palabra vamos a aprender sabiduría. A través de la palabra vamos a entender qué es un justo y cómo es la vida del justo. Porque dice que el justo por la fe vivirá. Pero oiga bien, ¿solo quién? El justo, ¿verdad? No el impío. Y tenemos que saber que el impío es aquel que, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Porque pecamos contra Dios, pecamos contra el cielo, ¿verdad? Pecamos contra sus leyes que Él ordenó. Pecamos contra sus preceptos, ¿verdad? Todos aquellos mandatos que Dios dejó, nosotros no los vivimos, no los hacemos. Entonces, mis hermanos, ahí nos convertimos nosotros en injustos. No es como tenemos la idea equivocada de que los que están en el mundo, esos son los impíos, porque a veces así decimos muchos de nosotros, ¿verdad? Porque así hemos escuchado, así nos hemos acostumbrado a escuchar, ¿verdad? Que dice, ese es un impío, dice, ¿verdad? Pero le hablan muchas veces a la gente, se refiere a los que están en el mundo. Pero el impío es que aquel, conociendo de la palabra, no la pone por obra, porque tenemos que recordar que Dios siempre, cuando habla a través de su palabra, le está hablando a su pueblo, porque es el que busca, dice el Señor, encuentra. Entonces nosotros lo hemos buscado a Él, ¿verdad? Lo seguimos a Él. Entonces, mis hermanos, Él se va a manifestar a nosotros. Y esta noche va a haber una manifestación impresionante, grande de su Santo Espíritu, porque el Espíritu de Dios va a venir a traernos entendimiento a la palabra, y dice que el justo por la fe vivirá. Entonces son tiempos donde, mis hermanos, necesitamos crecer en fe, incrementar esa fe. Pero esa fe no va a venir si en mi vida no existe esa bendición de que nosotros seamos justos delante de Él. Amén. Entonces vamos a darle gracias al Señor. Padre, esta noche gloriosa, te alabamos y te bendecimos. Te decimos, Señor, que estamos agradecidos porque tú, Señor, nunca nos has dejado, nunca nos has abandonado. Hoy lo podemos ver, Señor, a través de tu palabra, que en tiempo, Señor, en todo tiempo hayas estado con nosotros. Aún, Señor, cuando nosotros, Señor, nos hemos comportado de una manera, Señor, injusta. Padre, porque hoy podemos ver, los que tenemos ojos abiertos, los que podemos, Señor, entender tu palabra, podemos darnos cuenta, Señor, que desde siempre tú has estado con nosotros, aun cuando nosotros, Señor, nosotros mismos hemos cerrado, Señor, esos caminos que nos pueden llevar a recibir todas las bendiciones que tú tienes escritas en tu palabra, porque dice que las promesas tuyas, Señor, son nuestras, pero a veces no las logramos, Señor, ver, porque nosotros mismos, Señor, estamos dormidos como pueblo, Señor. Pero yo sé que hoy va a venir un despertar espiritual a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te ponemos esta poderosa palabra, Padre, para que esta palabra, Señor, haga cosas grandes y maravillosas, Señor, en cada una de nuestras vidas. Te lo rogamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a entrar a la palabra y vamos a leer en Génesis 26, del 1 al 5. Fíjense que por la mañana yo le hablaba a todos los que pudieron ver la prédica de la mañana. Hablábamos de la bendición, mis hermanos, o de la unción que el Señor un día puso en José. Pero mis hermanos, él sabía
¿verdad? ¿Por qué se la daba? Porque mis hermanos, en José había algo que sobre todo en él había fidelidad. Y por eso el Señor lo tomó, ¿verdad? Como un hombre justo, porque el Señor, mis hermanos, a quien lo llama justo, es aquel que reconoce sus errores, es aquel que reconoce delante de Dios que le ha fallado, que le ha hecho muchas veces, ¿verdad?, daño no solo a la obra de las manos de nuestro Padre Celestial, porque sabía usted que todos nosotros somos obra de las manos del Dios Todopoderoso. Y a veces, mis hermanos, por no querer hacer nada, por no quererlo correr la mía extra, por no hacer nada por nuestra familia, mis hermanos, a veces nos venimos a convertir en gente injusta, porque conociendo de la palabra, sabiendo que la palabra es para que nosotros la pongamos por obra, pero muchas veces, mis hermanos, no queremos un cambio en nuestras vidas. Entonces, pero yo sé que estamos a tiempo de rectificar. Por eso el Señor todavía, en su infinita misericordia, Él nos viene hablando. Y yo quiero que usted, ¿verdad?, a través de esta palabra, porque va de la mano con la palabra de la mañana, donde, mis hermanos, hoy el Señor nos va a hablar en otra faceta, porque en la mañana el Señor nos mostró a través de esa palabra, mis hermanos, cómo José se mantuvo, mis hermanos, en esa fidelidad. Y mis hermanos, cómo el Señor, todas las adversidades de José, mis hermanos, Él las convirtió en grandes bendiciones. Porque, mis hermanos, Él, imagínense, llegó, mis hermanos, a un lugar donde nosotros sabemos que cuando nosotros decimos Egipto, estamos hablando del mundo, estamos hablando de todo, donde se mueve de todo, lo mundano, lo peor, ¿verdad? Mis hermanos, porque no hay ni conocimiento ni entendimiento. Entonces, por eso la gente, si supiese lo que anda haciendo, no lo haría, ¿verdad? Porque sabe, mis hermanos, si supiesen que lo que se siembra, mis hermanos, se cosecha. Si yo siembro lo malo, ¿verdad? Lo malo voy a obtener yo, mis hermanos, y ¿saben qué es lo más doloroso y triste? Que esa es la herencia que nosotros vamos a dejar a nuestros descendientes. Por eso el Señor hoy nos quiere hablar a través de esta palabra, ¿verdad? Es, como le decía, una continuación, porque aquí vamos a conocer de otro personaje, de un hombre, mis hermanos, que a través de lo que un día su abuelo, su padre, ¿verdad?, él sembró, mis hermanos, él recibió esa bendición. Él llevaba ya esa unción, él llevaba ya esa bendición, mis hermanos, en su genética, porque eso es lo que nosotros tenemos que heredarle, mis hermanos, a nuestra familia. Por eso la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que tiene el poder para venir a deshacer toda obra de maldad, todo aquello, mis hermanos, que muchas veces se está moviendo en nuestras familias. Pero cuando hay uno que se pone, mis hermanos, a la brecha, cree, empieza, mis hermanos, a tener un cambio en su vida, ¿verdad? Esa persona pone por obra la palabra, porque no es solo de que yo declaro, yo profetizo y yo creo y yo confío, sino que, mis hermanos, aquí lo que Dios demanda, mis hermanos, es de que alguien, mis hermanos, crea en su poder, crea en su palabra y la ponga por obra, mis hermanos, y empiece, mis hermanos, a trabajar en aquello que viene heredando, aquello que viene, mis hermanos, arrastrando, porque son cadenas. Por eso dice que Cristo es el que rompe las cadenas. ¿Por qué? Porque Él ya un día lo hizo todo por nosotros. Él, mis hermanos, padeció, Él vivió, mis hermanos, tantas cosas, mis hermanos, para que nosotros hoy, mis hermanos, no las pasemos. Entonces, por eso hoy la palabra, mis hermanos, nos está hablando. La palabra hoy, mis hermanos, usted va a entender muchas cosas que a través de esa genética buena que nosotros dejemos a nuestras generaciones, mire, donde vayan, mis hermanos, donde nuestras generaciones, ahí van a encontrar ellos la bendición. Amén. Entonces, vamos a leer la palabra, vamos a leer en Génesis 26 del 1 al 5, y dice la palabra de Dios: en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región. ¿Qué era lo que había? Hambre. Amén. Y entonces dice: además de la que hubo en el tiempo de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba, dice, Abimelec, rey de los filisteos.
Ahí el Señor, dice, se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te hablé, de la que te he hablado. Vive en ese lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras. Así confirmaré el juramento, dice, que le hice a tu padre Abraham. Si usted nota, cuando, ¿verdad?, el Señor le habló, le dijo: quédate ahí. ¿Qué le dijo? Por un tiempo. O sea, era un tiempo en el cual, mis hermanos, él tenía que poner por obra lo que, mis hermanos, él había aprendido de su padre. Porque aquí estaba la promesa. La palabra, mis hermanos, fue dada a Abraham. Porque él le dijo, el Señor le dijo un día a Abraham: yo bendeciré, le dijo, a tu descendencia, que será tan numerosa como las estrellas, como las arenas del mar. Así va a ser tu descendencia. Entonces, mis hermanos, si se da cuenta, Abraham dice, pero el Señor ahí le hace un énfasis a Isaac y le dice: porque él, le dice, cumplió con mis mandatos, con mis leyes, con mis preceptos. Tiene que haber un cumplimiento, mis hermanos, de que alguien, como le decía, con una persona que en una casa, mis hermanos, empiece a hacer las cosas como debe de ser, mis hermanos, esa bendición, esa unción se tiene que pasar. Por eso es tan importante que usted, como hijo de Dios, sepa de que usted no tiene que ser, mis hermanos, un cristiano más, un cristiano del montón como hay ahora. Tenemos que ser gente, mis hermanos, que nos pongamos a la brecha por otros. Porque mire, si usted se pone a la brecha, mis hermanos, usted se pone, mis hermanos, en nombre de toda su familia. Usted va a hacer que aquellos yugos se quebranten en aquel hogar, en aquella casa. Usted va a empezar a ver el cambio en cada uno de los miembros de su familia. Y cuando usted empiece a ver esos cambios, mis hermanos, vamos a tener un testimonio para otras familias. Porque de eso se trata, dar testimonio. No que, mis hermanos, cada quien, solo mis hermanos, estemos viviendo de que yo vi la mano de Dios porque Dios me sanó de esto, o Dios un día yo le clamé, yo le pedí y me dio esto y me dio lo otro. Mis hermanos, no se trata solo de eso, porque los milagros, mire, nosotros no tendríamos ni que estar pidiendo nada. Dice el Señor que todo a nosotros nos vendría por añadidura. Nosotros no tendríamos, mis hermanos, si el Señor conoce nuestras necesidades. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Por eso Él nos lleva y nos dice que no nos tenemos que afanar. Así como un día, mis hermanos, le dijo a sus discípulos: ustedes no lleven alforja, no lleven nada en sus manos. Solo llénense de la presencia de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Hagan lo que yo les he enseñado, mis hermanos. Eso era lo que Él les inculcaba, mis hermanos, a sus discípulos, porque Él quería que aprendieran a depender de Él. Y mis hermanos, ellos dieron buenas dádivas en esta tierra. Ellos, mis hermanos, discipularon. Ellos nunca, mis hermanos, desmayaron. Ellos, mis hermanos, ahora nosotros podemos ver todo el crecimiento, mis hermanos, en los evangelios. Podemos ver el crecimiento de aquellos discípulos que, mis hermanos, ellos estuvieron cerca del maestro, donde el maestro enseñaba. Porque hoy en día, mis hermanos, es lo que necesita el pueblo de Dios: ser enseñado, ser instruido, para que, mis hermanos, peleen las batallas, no para que nadie se las esté peleando. Al principio, como le decía, el que se ponga a la brecha va a pelear las batallas por los demás, pero va a llegar un momento, mis hermanos, donde va a llegar ese despertar a la familia, y mis hermanos, la familia va a ser diferente, y mis hermanos van a hacer testimonio en otro lado. Ellos van a discipular a otros, ellos van a dar testimonio de las grandezas de Dios, mis hermanos, y estos otros a otros. Y así es como el Señor quiere que engrandezcamos su reino. No que, mis hermanos, nos enconchemos en algo de que, mis hermanos, solo estemos pide y pide y pide. Mis hermanos, hay gente, mis hermanos, que está en la iglesia solo pidiendo cosas materiales, no pide las cosas espirituales. Y por eso, mis hermanos, vienen las situaciones. Mire, a veces la gente, mis hermanos, que el Señor dice: pedid y se os dará.
Entonces el Señor, yo vengo y pido lo mismo y lo mismo. Si pido cosas materiales, en lo material voy a ser una persona materialista. Y según yo, entre comillas, muy bendecido, porque viera todo lo que tiene, viera lo que ha obtenido. Mis hermanos, para mí la bendición es, mis hermanos, el conducir de una persona. No como hoy en día, mis hermanos, los evangélicos o cristianos, como usted quiera llamarles, mis hermanos, todos imitando al mundo. Todos quieren ser, mis hermanos, como son los mundanos. Pero entre comillas somos cristianos. Mis hermanos, nosotros tenemos que dar los frutos del Espíritu Santo. Yo no le digo que usted, ¿verdad?, entre sus posibilidades, usted se pueda, ¿verdad?, presentarse delante de Dios, así como cuando usted va a la iglesia, muy bonito. Pero hay gente que, mire, no vaya a ser a una quinceañera, a una boda o a alguna otra fiesta que lo invitan, porque quiero ir a competir con los demás, o que todos miren, o para tomarse la foto para el Facebook, o para tomarse, mis hermanos, bueno, las fotos, ¿verdad?, que nos tomamos siempre. Quiero ponerme esto. Y a la casa de Dios a veces vamos como, mis hermanos, como sea. No honramos a Dios, mis hermanos. El pueblo de Dios tiene que estar, mis hermanos, levantado. Tiene que estar, mis hermanos, siempre honrando a Dios. Que todo lo que se haga sea para el Señor. Amén. Entonces, si se da cuenta aquí, ¿quién fue el que dejó la herencia? Fue Abraham. Pero el Señor le hizo a él una salvedad y le dijo: Él cumplió con mis mandatos, con mis preceptos, mis leyes. ¿Qué le estaba diciendo? Cúmplelas tú y tú vas a ver también como Él vio mi mano, vio mi gloria, Él tuvo victorias. Así también tú las vas a tener. Y mis hermanos, de esa manera fue. Porque mis hermanos, Él, mis hermanos, cumplió con lo que Dios le dijo, ¿verdad? Él se quedó en ese lugar. Imagínense que era, dice que era el lugar, mis hermanos, donde estaban los amalecitas, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, pero él ahí, ¿sabe qué hizo? Si usted sigue leyendo más adelante, porque no podemos por falta de tiempo, ¿verdad? Tendríamos que hacer un estudio para que nosotros pudiésemos ver todo lo que este varón hizo, pero a pasos largos yo le voy a, ¿sabe qué es lo que él empezó a hacer? Dice que él se convirtió, mis hermanos, en un agricultor. Él dice que sembró, dice, semillas, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, y dice que sus cosechas, mis hermanos, empezaron a levantarse, y dice que este hombre llegó a ser tan rico. Pero, mis hermanos, ahí lo importante era que Dios le dijo que se quedara ahí por un tiempo, porque Dios quería que tomara ese territorio. Como cuando cada lugar donde lo envía, donde Dios lo manda, mis hermanos, ese lugar tenemos que declarar que le pertenece a Dios. Así como usted en el lugar donde usted viva, su país, mi hermano, qué triste si usted no ora por el país donde está, usted no agradece. Mire cuánta gente, si hoy en día, mis hermanos, bendiciera, mis hermanos, declararan bendición sobre el lugar donde ahí están habitando, mis hermanos, no importa que aún estuvieran pasando situaciones, mis hermanos, que no todo le estuviera favoreciendo, pero si se dedicaran a bendecir, no a quejarse, mis hermanos, mirarían la poderosa mano de Dios. Mis hermanos, Él decidió que ellos fueran llevados al exilio. Entonces, mis hermanos, en ese momento, Él les dijo, ¿verdad? Él les hizo, mis hermanos, una recomendación. Oren por esos babilonios cuando ellos fueron llevados a Babilonia. Para que así le dijo, ellos también se salven y de esa manera se van a salvar. Pero ¿qué hacemos a ver nosotros? Mis hermanos, hablar de los gobernantes, hablar de las leyes, hablar de esto, mis hermanos, todo es puesto por Dios. Dice que el Dios pone y quita reyes. Entonces, pueblo de Dios, no nos comportemos como los mundanos, no nos comportemos como aquellos que no tienen sabiduría ni entendimiento. Las situaciones que a veces vienen a nuestra vida son para bendición, si usted las quiere ver así.
Cada situación. Dice que vino el hambre a ese lugar. ¿Qué hizo Isaac? Él, mis hermanos, buscó la solución. ¿Pero qué hizo? ¿Se quedó de manos cruzadas? No. Él lo que hizo fue, dice que, hermanos, empezó a sembrar. Y quizá él ni estaba acostumbrado a eso. Mucha gente, a veces, mis hermanos, no hay nada en las y son tan orgullosos, tan pretenciosos, mis hermanos, no quieren hacer nada. Mire, ahorita yo veo que de esta situación mucha gente aquí en mi país, mis hermanos, gente que sabe coser. Mire, yo admiro a la gente así, mis hermanos, cuando yo miro que hacen algo, mis hermanos, que de la situación la convierten en bendición. Se pusieron a hacer, mis hermanos, mascarillas y mis hermanos ahí vendiéndolas por docena. Y yo sé que si van más allá, mis hermanos hasta buscan gente que no tenga nada y decirle, mire, una docena de mascarillas, vaya a venderlas, yo se las pongo a tanto, usted ni sale, no que la persona solo, mis hermanos, y otra persona es la que va a venderlas, esa persona gana, mis hermanos, pero a veces, mis hermanos, nada queremos todo esto, mis hermanos, mire, tanta que ahora hay en las redes donde, mis hermanos, la gente puede aprender a cocinar, puede aprender a hacer tantas cosas, mis hermanos, y Dios, le voy a decir algo, tal vez usted no se va a enriquecer con aquello, pero Dios va a ver. De una vez tirado en el suelo, sino que para que cuando usted recibe usted de bendición, por eso dice que tu copa esté rebosando. Mis hermanos, pero si no hacemos nada, todo tiene que empezar de esa manera, porque yo no puedo esperar que las bendiciones solo así vengan porque yo declaro, porque yo profetizo, porque yo vengo declarando esto y esto se va a cumplir y esto va a pasar. Mis hermanos, todos los siervos, cuando ellos, mis hermanos, profetizaban, declaraban que si esto pasaba o esto no pasaba o hágase esto, hágase el otro, era porque ellos primeramente, mis hermanos, prestando y no paga, mis hermanos. Para todos está extendida la mano de Dios. Para todos está la bendición. Por eso el Señor dice, pedís, pero pedisteis mal. No piden primero aprender a ser justos, porque por eso muchos cuando piden y piden lo material, cuando lo tienen entra la arrogancia, entra mis hermanos, hasta la codicia, la avaricia, mis hermanos, se vuelven preciosos, mis hermanos, mis hermanos se vuelven indolentes, no les duele nada, se creen que si Dios les dio es por la bendición, no, Dios te va a dar. Pero mis hermanos, ¿de qué le va a servir a uno? A veces, mis hermanos, en situaciones el dinero no vale nada. Mis hermanos, sino que lo que cuenta y lo que vale es que la presencia de Dios esté en su casa, y de eso, mis hermanos, es lo que nos ha faltado predicar. Oiga bien, no estoy señalando ni acusando a nadie, pero eso es lo que nos falta predicar, enseñarle a la gente a ser justa, de que mis hermanos sean agradecidos con Dios, mis hermanos, que si Dios les da talento a las órdenes de Dios, mis hermanos, hermanos, es lo que nos hacemos,
Igual hasta cuando Dios nos da un don, el don se le tiene que entregar a Dios, tiene que ser conforme a la voluntad de Él, no conforme a como yo creo. Entonces, ya entendimos esta parte. Este hombre, mis hermanos, aceleró la bendición que Dios le dijo, pero él se puso a hacer algo, no se quedó cruzadas. Tanto que hay que hacer, mis hermanos. El Señor, ahí sus ojos están puestos y Él miraría. La palabra, mis hermanos, Él declara y dice: Padre, yo declaro que todos los que hoy escuchen tu santa y bendita palabra, Señor, van a recibir. Y empieza el predicador, porque mis hermanos, nosotros siempre paramos en oración y mis hermanos, nosotros le clamamos y le pedimos a Dios y le decimos: Señor, que esta palabra llegue a lo más profundo del corazón de los hermanos, que sean oidores, hacedores, que pongan la palabra por obra, Señor, para que ellos puedan ver tu gloria, porque solamente de esa manera es que vamos a ver la gloria, no porque oren por usted, no porque solo pasen usted pidiendo oración, sino que por lo que usted, porque la palabra es muy clara, lo que usted ponga por obra. Entonces, mis hermanos, dice aquí que mis hermanos, aquellas personas que no reciben, mis hermanos, la amonestación, oiga bien, porque la palabra es para amonestar, es la profecía más segura. Esta es la profecía que nosotros tenemos que recibir. Aparte es cuando Dios viene y usa a un siervo y lo usa en la profecía, ¿verdad? Y mis hermanos, pero mis hermanos, la palabra, mire, usted no tiene que esperar que alguien a usted le profetice. Agarre la palabra y la palabra le va a profetizar a usted lo que usted quiere que el Señor haga. Si usted se ha metido en oración, usted abre la palabra, usted la lee, Dios le va a hablar, Dios le va a contestar su oración. Amén. Entonces viene y, ¿verdad? Y dice aquí que las riquezas, dice, mire, las riquezas del pecador están guardadas para el justo. Porque, mis hermanos, aquel que no recibe la palabra, aquel que es rebelde a la palabra, aquel que no la pone por obra, porque desde cuando usted está sentado en esa sillita ahí, mis hermanos, muchos, mire, uno puede ver, no, el corazón de uno, mis hermanos, ve a la gente, mire, que se empiezan a buscar en la bolsa, que empiezan a buscar el dulcito. Que si no, que se distraen con cualquier cosa, que entra fulano, que entra mengano, que si alguien se levantó, que si esto, mis hermanos, no están para oír la voz de Dios, sino que para ellos es mejor estar viendo lo que está pasando. Entonces, mis hermanos, ¿qué hacemos? Nosotros le decimos al Señor: ay, no te quiero escuchar. Yo me levanto, me paro y sé que yo no voy a perder mi bendición.
Jesús, el Espíritu de Dios me toma, el Espíritu Santo me levanta, me fortalece si usted no tiene fuerza. Porque mis hermanos, el humano así es, a veces no tiene ganas de nada, porque si las situaciones, los tunazos le están cayendo, mis hermanos ya no tiene ganas ni de orar, ni de, mis hermanos, hacer nada. Pero el Señor, mis hermanos, Él lo que nos demanda, lo que nos pide, mis hermanos, es que nosotros aprendamos a ser justos. Usted recuerde cuando a usted vengan aquellas adversidades, aquellas situaciones que usted no sabe ni pero ¿qué hacemos? Contárselo a la doña no sé quién, ay, es que viera que mire que es una rebeldía, que yo ya oré, yo ya esto, sacándole en cara a Dios, mira, yo ya oré, ya ayuné, ya di ofrenda, ya hice esto, ya hice el otro, ya hice aquí, y no pasa nada. Mis hermanos, hay gente que no recibe nada porque no es agradecido cuando el siervo de Dios le habla a mis hermanos. Entonces, mis hermanos, tenemos que poner por obra la palabra. Por eso dice que las bendiciones del impío o del pecador, porque ahí estamos pecando contra Dios. Cuando mis hermanos nosotros no obedecemos. Entonces esas bendiciones que aquel siervo había dicho que iba a recibir toda la congregación, solo las reciben algunos. Los justos, aquellos que ponen atención, aquellos que están atentos, aquellos que están orando, ¿verdad? Por el pastor o por la pastora que están predicando, Señor, para que todos reciban. Si usted mira algo por ahí que se está moviendo, que la hermana que ya se levanta, que ya se sienta. Miren, mis hermanos, cuántas cosas suceden en la casa de Dios. Imagínense, hay gente que se ofende, que no le gusta que de esto se predique, porque a mí me lo está diciendo, mis hermanos. Qué lindo que se preocupen por usted, que queramos que usted arrebate, alcance su bendición. Y yo espero en el nombre de Cristo Jesús que usted lo esté recibiendo. Porque la casa de Dios, mis hermanos, yo sé que hoy muchos anhelan estar en la casa de Dios, pero muchas veces no la hemos respetado. Muchas veces no hemos anhelado. Por eso Dios tuvo que hacer esto. Y está tratando, mis hermanos, no podemos decir, con esos mundanotes. No, está tratando con el pueblo de Dios. Y óigame bien, van a haber iglesias que se van a poder reabrir y otras iglesias que no. Porque muchos que no estaban preparados, mis hermanos, tal vez ahorita no tienen ni para pagar renta, no tienen para pagar, mis hermanos, otras cosas o deudas que tenían, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no se prepararon, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que pedir en el nombre de Cristo Jesús, no ser esa gente injusta. Y si lo fuimos, mis hermanos, y por su mente pasaron tantas cosas cuando usted estaba en la casa de Dios y no obedeció a lo que Dios le demandó, hemos sido injustos. Pidamos perdón. Dios, mis hermanos, está lleno de amor. Dice que el perfecto amor de Dios cubre multitud de faltas. El Señor va a cubrir esas faltas con su amor, pero oiga bien, el justo es aquel que reconoce, el justo es aquel, mis hermanos, que reconoce que le ha fallado a Dios. Pero aquel indolente, no, ni siente que ha hecho nada. Piensa que por todo lo que ha llevado a la iglesia, mis hermanos, hay gente que piensa que solo con las ofrendas de los diezmos y aunque no vaya. Pero yo sí diezmo, sí ofrendo, mis hermanos, aquí son cuentos. El Señor lo que quiere es que usted escuche palabras. ¿Sabe para qué? Para que nosotros sepamos que el que provee, el que da todo es Dios, pero hay gente que por eso se vuelve. Y le voy a decir, Dios es bueno. Porque Dios le va a mandar bendición, pero a usted solo porque usted diezme, usted ofrende, usted no va a ver un día al Señor cara a cara. Amén. Va a tener sus riquezas aquí, Dios le va a guardar su 90%. Pero mis hermanos, esa es parte de las leyes divinas, pero no es parte de que yo un día, mis hermanos, vea al Señor. Y eso es lo más importante de lo que hoy en día no se habla. Hoy solo le hablan a usted de prosperidad, le hablan de conocer si el anticristo tiene uñero o no tiene uñero, que si tiene el ojo por un lado, que si tiene cachos, que si tiene esto, que si tiene el otro, de eso, y la gente solo eso, dicen esto, dicen el otro, porque eso es lo que le llama la atención. Pero miren mis hermanos, no le llama la atención a la gente.
Un tema donde dice que las riquezas del impío, o acércate más a Dios, o así, mis hermanos, la gente eso no le gusta. Lo que le gusta es que le hablen, mis hermanos, de lo que va a recibir, o tener más conocimiento, pero nada más para juzgar a otros, porque muchos, mis hermanos, usan el púlpito solo para estar hablando, mis hermanos. Lo que tenemos que hacer es llevar palabra de Dios, meter al pueblo de Dios, que mis hermanos, que lean la palabra de Dios. Vamos a leer otro Proverbios, y vamos a leer ahora, siempre aquí en Proverbios 13. Leído. Dice en Reina Valera: el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Lo leo en la otra versión. El 21. Al pecador lo persigue, dice, el mal, y al justo lo recompensa el bien. ¿A quién dice? Al pecador. Y muchos, como le digo, impíos, pecadores, le llamamos a los que están en el mundo. No, si dentro de la casa de Dios es donde están los pecadores, los injustos, hacen conociendo de la diosa lo que hacer, no lo hace, da la gana, no, revelándonos así como se reveló un día, mis hermanos, aquel que usted tanto miedo le tiene, aquel, mis hermanos, que mis hermanos se creyó un Dios. ¿Y qué fue? Desechado de la presencia de Dios para siempre. Si Él quiere, se cumple ya. Y si Él quiere, mis hermanos, viene ya. Y si Él no quiere, todavía, mis hermanos, nos tiene aquí en esta tierra a prueba todo el tiempo para ver si, mis hermanos, somos dignos de decir que somos hijos de Dios, que tenemos el sello del Espíritu Santo. Entonces, aquí está hablando, mis hermanos, donde dice que al pecador lo persigue el mal. Entonces, cuando vienen cosas malas a mi vida, yo tengo que entender, hay un pecado. Estoy pecando contra Dios, contra el cielo, así como el hijo pródigo, cuando él pidió su herencia, él se fue. ¿A qué fue?
a que esa herencia la fue a multiplicar, la fue a poner a los pies de Dios. No, ¿qué hizo? A derrocharla, y no solo fue que se sentó en los restaurantes y va de comer y no se olvidaba del día de mañana. No, dice que él, mis hermanos, metido en cosas sucias. ¿Cuántos, mis hermanos, a veces cristianos, a veces, mis hermanos, somos injustos? A Dios no le damos, pero que tengo que cargar el mejor teléfono, tengo que cargar la mejor chumpa, los mejores zapatos, lo mejor esto, porque todos tienen que ver que tengo bendición, que soy hijo de Dios. Mis hermanos, todo eso le vendría a usted hasta por docenas, se los daría el Señor. Se lo digo porque yo he visto en mi vida, sin necesidad de andar, mis hermanos, haciendo cosas que no tengo que hacer, ni dejando de cumplir con mi Señor, con mi Padre Celestial. Pero muchos, mis hermanos, ¿por qué? Porque no tienen sabiduría, no tienen entendimiento, no saben lo que están sembrando. Que Dios dice, mis hermanos, yo lo prediqué en la mañana, Dios dice que va a ser, mis hermanos, memoria, dice, de todas tus ofrendas, dice. En el día de la angustia, mis hermanos, el Señor dijo, en esta tierra van a ver, ¿qué dijo? Mis hermanos, angustias. Hermanos, Dios se va a acordar de todo lo que nosotros sembramos, porque como yo decía también en la mañana, si yo siembro frijol, frijol voy a obtener. Yo siembro maíz, maíz. Entonces, ¿qué necesito yo sembrar? Por eso dijo el Señor, siembren donde el orín y la polilla, ¿qué dijo? No corrompen. ¿Por qué, mis hermanos? Porque, mis hermanos, el Señor nos va a guardar, nos va a cuidar cuando nosotros también sembremos amor, sembremos dedicación a los demás. Mis hermanos, cuando nosotros dediquemos tiempo a nuestra familia, que usted tome ese tiempo, pero mis hermanos, hay mujeres, hay hombres pegados en la cama y no quieren, mis hermanos, hacer nada, solo de ahí una media, aquellos que llevan palabra, mis hermanos, y nunca tienen comunicación con Dios, nunca, mis hermanos, no que solo cosas aprendidas o porque escucharon, mis hermanos, diciendo lo que otro dijo, repitiendo lo que otro dice. Mis hermanos, nosotros tenemos que hablarle al pueblo palabra de Dios, porque Él es lo que menos el pueblo ha oído, porque dice que por la palabra vamos a ser limpios. Vayamos a otro Proverbios, vamos a leer ahora Proverbios 16:20. 16:20. Ya aquí vamos a ir terminando. Dice en Reina Valera, en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Dice en la otra versión, el que atiende a la palabra prosperará, dichoso el que confía en el Señor. Pero mire, aquí en Reina Valera me gusta mucho cómo lo dice aquí, dice, el entendido en la palabra hallará el bien. O sea, mis hermanos, el entendido en la palabra. O sea, el día que yo empecé, mis hermanos, a mirar el bien en que yo ya era gente, a anhelar ayudar a otros, a que mis hermanos, uno ya no pensara en otras cosas, sino que solo, mis hermanos, en querer uno, mis hermanos, discipular a los demás. Mis hermanos, todo eso viene cuando yo me predispongo, porque yo me tengo que predisponer a entender la palabra de Dios. Por eso es lo que yo le digo, mucha gente no se predispone, porque mis hermanos, cuando llega a la casa de Dios, mis hermanos, como le digo, viendo a ver quién entra, quién no, y a veces, mis hermanos, hasta yo creo que quisieran hasta pellizcar si tienen un niño pequeño, para que el muchachito llore y me salgo con él y me salí. Mis hermanos, esos son puros estorbos. Los niños son bendición. Presénteselos al Señor ante el trono de la gracia y dígale, Señor, aquí está tu siervo, así como un día Ana hizo y presentó, mis hermanos, a su hijo, mis hermanos, y Samuel, mis hermanos, fue un gran hombre, mis hermanos, fue aquel que ungió a los grandes, mis hermanos. Pero a veces, mis hermanos, por eso aquellos dolores de cabeza, cuando los empiezan, mis hermanos, en una edad que no quieren saber nada de Dios, porque no les hemos enseñado respeto al Señor, mis hermanos. Esa es la herencia que tenemos que dejar, mis hermanos, a nuestra familia. Por eso dice la palabra de Dios, dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, mis hermanos, y dice también que sin fe es
es imposible agradar a Dios. Pero si yo, mis hermanos, no aprendo primero justicia, no aprendo, mis hermanos, a ser agradecido, a amar aquello que Dios, mis hermanos, me ha dado, ¿verdad? Porque usted tiene que amar, el lugar donde a usted, mi hermano, cuando un día usted que llegó sin aliento, que usted llegó, que usted no sabía ni qué hacer. Mire, cuando el Señor empezó a limpiar su genética, la genética de los suyos, mis hermanos, si no hay un agradecimiento, mis hermanos, no vamos a hacer que esa fe crezca. Por eso hay gente, tanto pueblo de Dios, que no tiene fe. Mis hermanos se dejan que miran y que el tiempo esto, que el tiempo el otro. No, mis hermanos, dice que sin fe es imposible a Dios. Entonces, yo no agrado a Dios porque no soy justo. No voy a tener fe porque no hay justicia en mi vida. Por eso hay gente, créale a Dios, mire, y le contamos todos los testimonios de habidos y por haber, y oye palabra, mis hermanos, pero como no hay agradecimiento en su corazón, nunca entiende que el Señor es el que se ha encargado de todo siempre, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, aquella persona no adquiere fe. Entonces dice aquí que solo con la justicia de Dios, mis hermanos, nosotros vamos a ser gente entendida. ¿Sabe que la clave, mis hermanos, para llegar uno a que Dios nos mire como justos y que por esa fe y que por eso, mis hermanos, nosotros, no importa lo que venga, lo que pase, Dios nos va a ayudar y nos va a bendecir? Es en el tiempo donde más si usted le cree a Dios, más bendición va a tener. Mejor va a estar. Mire, yo hoy me gozaba, créame que glorifico el nombre de Dios. Porque un día yo le dije a una hermana, porque ella lloraba, usted no se imagina lo que ella lloraba, y me decía, yo no quiero dejar de venir a la iglesia. Yo quiero estar en la iglesia. ¿Y por qué no nos reunimos? Me decía, que sea solo nosotros. Entonces le dije yo, tenés que aprender a ser obediente. Hay leyes en esta tierra que hay que acatar. Dicen que tenemos que quedarnos en casa, que tenemos que, le dije yo, no andar si no tenemos nada que hacer en la calle, no tenemos que andar en la calle. Y nosotros, mis hermanos, sabemos que si usted declara palabra, la palabra va a llegar a donde tenga que llegar. Están lejos de los que están cerca. Tiene que correrse como un río de Dios. Y le dije, te vas a quedar en tu casa y tú vas a ver, le dije, las cosas grandes que Dios va a hacer. Porque muchas veces, le dije, hemos trabajado tanto en la obra de Dios, le dije, que a veces hay descuidos en nuestras casas. Dios quiere orden en tu casa, no porque yo le diga que era una casa de desorden, no, ahí todos le sirven a Dios, todos los de esa casa. Pero hay cosas, le dije, el Señor quiere, le dije, afirmar más a tu familia. Le dije, vas a ver la gloria de Dios. Hoy me contaba, y yo bendigo a Dios, y yo espero que usted que está oyendo, alégrese, para que usted vea también eso en su casa. Porque hay gente que yo le puedo ver hasta su semblante, así como que se molesta, no le gusta oír noticias de nadie, nada bueno. Mis hermanos, qué vergüenza, qué triste ser así, injustos delante de Dios. Porque mire, Dios se ha estado con usted y conmigo, aun cuando le hemos fallado, aún, mis hermanos, hasta cuando nos ha quitado algo, es porque Dios sabía que era necesario. Lo que pasa es que no entendimos el lenguaje de Dios en ese momento. Pero yo sé que hoy usted lo está entendiendo y usted va a ser agradecido con Dios y le va a agradecer por cada situación. Esto, para los que amamos a Dios, nos va a ayudar bien. Usemos para glorificar el nombre de Dios. Dice que no deja a justo desamparado ni a su simiente. Que herencia que le vamos a dejar, mis hermanos, a todos nos niegan y ellos le van a dejar herencia al demás. Yo espero eso. Yo espero ver mi descendencia tan bendecida, que lo que he creído por mis méritos, no por mis méritos, por los méritos de la gloria. Él sí llegó a esa gloria
habla conmigo. Eso le dice al Señor, esa sensibilidad. Tome como justo. Y usted por esa fe va a crecer, la va a incrementar. No importa lo que venga, pero como usted conoce la palabra de Dios, así como este hombre dice que había hambre en el país, y una promesa, y él la recibió. Hoy usted recibió promesa, y si usted la recibió, somos trompeta cierta, mi Dios, si nosotros sabemos que el que lo hace todo eres. Cuando nosotros, Señor, tenemos agradecimiento, y yo, Señor, tengo agradecimiento, Señor, por mi país. Bendigo a mi país, Señor. Este país, Señor, donde yo pude, Señor, a oír tu voz, conocer, Señor. Bendigo, Señor, este lugar, y yo espero que cada uno de los que han escuchado la palabra bendigan el lugar donde están, Señor, y que si lo han maldecido alguna vez, cada uno de mis hermanos que venga, Señor, hoy, Señor, ese crecimiento espiritual, Padre Celestial, porque sin ti, Señor, si no estamos unidos a ti, Señor, nada podemos hacer, Padre. Yo los bendigo a cada uno por nombre, que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté en usted y esté en su casa, y llevo sus pensamientos